Le estaré desarrollando la introducción de un proyecto. La introducción presenta de forma general el tema del proyecto, en base a sus necesidades, justificaciones y objetivos. A la elaboración de una introducción debemos de tomar en cuenta elementos claves que serían los contextos o antecedentes, que son las situaciones actuales del tema, incluyendo datos relevantes, históricos y sociales. Justificación, razón de la elección del tema y su relevancia. Problema o necesidades, identificación del problema al resolver. Objetivos generales son las metas del proyecto. Enfoque y alcance, lo que se incluirá y excluirá del proyecto. Estructura del documento, organización del contenido. Estos puntos son de vital importancia al momento de desarrollar o elaborar una introducción para un proyecto que se está llevando a cabo. Tenemos las características de una buena introducción, que debe ser con claridad y precisión, tener coherencia y lógica, debe de tener un tono formal y técnico, ya que a la elaboración de una introducción no se debe redundar palabras. Tenemos los antecedentes del problema, que son un fundamento de la resolución del tema. Tenemos que el tema general se debe de tener conocimiento dentro del área que se está enfocando. Situación actual, descripción del problema en el presente. Historia del problema, evolución y eventos relevantes. Causas del problema, factores que contribuyen dentro de este proyecto. Consecuencias del problema, efectos negativos. Revisión de literatura. Investigaciones previas, eso quiere decir que se haya investigado todo lo referente al tema que se va a estar tratando o desarrollando. Relevancias del problema, justificación de su importancia. Los aspectos generales del problema son las contextualización y delimitaciones del problema. Tenemos que la descripción del problema explica la clara situación problemática. En contexto tenemos marco amplio del problema social y económico. La relevancia y justificación, importancia de abordar el problema, delimitación, alcance específico del proyecto. Posibles causas, ya serían las hipótesis que se estuvieron desarrollando al principio de la elaboración de este proyecto. Posibles consecuencias, las repercusiones negativas que se tendrá. Un estado del problema en base a las preguntas que se hacen. El estado del problema es la descripción clara y concisa de la situación actual que genera preocupación. Dentro de eso tenemos las preguntas qué, dónde, cuándo, a quién, cuál es el impacto. Son preguntas claves para definir el estado del problema. Esto ya sería en base a lo que se está desarrollando dentro del proyecto, para tener una mejor claridad y respuesta, porque en base vamos a ir desarrollando los puntos antes mencionados, se van poco a poco aclarando las dudas que tenemos del proyecto también. Y limitación. Alcance. A lo que se quiere llegar con el estudio o proyecto. Abarca temas como objetivos que se buscan cumplir o a qué población se estudia. Ejemplo: el estudio se enfoca en los estudiantes universitarios de Panamá del 2024. Limitaciones. Son factores que impiden el resultado o restringen el trabajo. Ejemplo de limitaciones: está la falta de recursos, la falta de disponibilidad y el acceso limitado a la información. Ciertos resultados. Ejemplo de ello tenemos el acceso limitado a la información. Al no tener un expediente, al no tener datos oficiales,
limitan a los investigadores los resultados que quieren ver. Yo soy Deimar Miranda y a continuación les hablaré sobre los objetivos generales y específicos. En metodología de investigación, el objetivo general representa la meta principal del estudio. Es la declaración amplia de lo que se quiere lograr o analizar. Por otro lado, los objetivos específicos descomponen el objetivo general en acciones concretas y medibles. Permite orientar el proceso investigativo paso a paso, facilitando el cumplimiento del propósito central. En conjunto, los objetivos funcionan como una brújula metodológica. Nos dice hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. A continuación les presento algunos ejemplos de objetivos generales y específicos sacados de nuestro anteproyecto llamado Factores que influyen en la aplicación efectiva de la pensión alimenticia en adultos mayores en el corregimiento de Changuinola 2024. Según el concepto de objetivo general, se identifica la principal meta del estudio. Es por eso que nosotros elegimos o definimos el primer objetivo general como identificar la aplicación efectiva de las pensiones alimenticias en beneficio de los adultos mayores en el corregimiento de Changuinola. Básicamente, como ya lo mencioné el concepto, esta nos identifica en aspectos generales qué es lo que vamos a investigar, en qué va a abarcar el proyecto. Y claramente se destaca que identificamos la aplicación efectiva de la pensión alimenticia en Changuinola en beneficio de los adultos mayores. Los objetivos específicos buscan descomponer el objetivo general en acciones concretas o medibles. Es por eso que definimos los objetivos específicos de nuestro proyecto de la siguiente forma. 1. Definir el concepto jurídico de pensión alimenticia. Necesitábamos, antes de profundizar en todos los objetivos consiguientes, tenemos que saber qué es el concepto de pensión alimenticia. El segundo, clasificar los tipos de pensiones alimenticias aplicables para los adultos mayores. El tercero fue identificar las normas legales vigentes. Hay que tener todo lo que viene siendo el marco legal presente. El cuarto fue describir el procedimiento legal para solicitud de la pensión alimenticia. El quinto fue determinar los factores influyentes en la aplicación efectiva de este derecho. Y el sexto fue las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Ambos objetivos permitieron guiar toda la investigación desde el análisis jurídico hasta el enfoque social, identificando las principales problemáticas que enfrentan los adultos mayores para ejercer su derecho. En conclusión, definir acertadamente los objetivos generales y específicos es esencial para el éxito de cualquier investigación. En nuestro caso, nos permitió comprender y abordar el problema real que afecta a la población más vulnerable. La justificación. La justificación explica por qué es necesario realizar una investigación destacando su relevancia y las razones teóricas, prácticas y sociales que la sustentan. ¿Por qué estudiar este tema? En nuestra investigación, la justificación surge de la necesidad de abordar la problemática real que enfrentan muchos adultos mayores en Changuinola, que desconocen su derecho a la pensión alimenticia o al cómo enfrentar las barreras para llegar a acceder a él, a pesar de que están protegidos por la ley. Un ejemplo de esto sería que durante nuestras visitas al consultorio jurídico, al MIDES y al órgano judicial también, observamos que la falta de orientación jurídica es una barrera significativa y esta realidad está confirmada por los profesores como la licenciada Ixel Miranda y la jueza Guadalupe del Carmen González, que nos motivó a investigar cómo empoderar a estos adultos mayores y ofrecerles soluciones prácticas para este dilema que enfrentan. La importancia, el propósito del mismo. Esta señala el valor y la trascendencia del estudio social, legal o científica en nuestro caso. En nuestro caso, la investigación es importante porque visibiliza el problema social con las implicaciones jurídicas que hay por detrás. El desconocimiento del derecho de la pensión alimenticia además promueve una cultura legal entre los adultos mayores y fortalece la formación de los profesionales en los que estén involucrados en su estudio. Un ejemplo sería dar a conocer las dificultades que enfrentan día a día los adultos mayores en Changuinola, como la pobreza, la falta de acceso a la justicia. Y nuestro estudio fomenta de forma comunitaria y política que puedan mejorar su calidad de vida, ¿sí?
También permite que a los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos de forma judicial o teórica, generando así un impacto real educativo. El aporte se refiere al beneficio concreto que ofrece la investigación, ya sea en forma de nuevos conocimientos, herramientas, prácticas o de mejoras sociales. Nuestra investigación busca producir una guía que oriente o que facilite a todas las personas mayores una forma de acceso a la pensión alimentaria, al tiempo que sirva como recurso para profesionales del derecho y estudiantes, o como una guía de estudio. Por ejemplo, la guía que desarrollaremos, incluyendo los pasos para presentar una demanda de pensión alimenticia como los documentos necesarios y el procedimiento ante el juzgado municipal. Esta herramienta podrá ser utilizada por organizaciones o centros comunitarios que busquen empoderar a las familias y a los adultos mayores en pro de su beneficio. Supuestos generales o hipótesis. Propuesta provisional o de explicaciones tentativas de las relaciones entre dos o más variables. Se formula antes de la obtención de datos y sirve como base para la prueba de la investigación. La hipótesis debe ser clara, específica, verificable, fundamentada en el conocimiento previo. Los tipos de hipótesis pueden ser hipótesis de investigación, hipótesis nula y hipótesis de alternativa. Ejemplos de hipótesis. La mayoría de los adultos mayores en el corregimiento de Changuinola desconoce del derecho de las pensiones alimenticias y no ha sido orientada de manera legal de cómo debe ejercerla. Marco teórico. Base conceptual y referencial que sustenta un estudio, ofreciendo una estructura lógica para comprender y explicar el problema de investigación. Se compone de los antecedentes, teoría y conceptos que se ha desarrollado con relación con el tema. Ayuda a definir términos clave, explica la relevancia del estudio y sirve como guía para la formulación de hipótesis, para diseño metodológico y resultado del análisis. Ejemplo de marco teórico. Hacemos como referencia a nuestro marco teórico del concepto jurídico de pensiones alimenticias. Como bien es cierto, la pensiones alimenticias es un derecho que se regula por la Ley 42 de 2012 y modificada por la Ley 45 de 2016. Esta ley, las pensiones alimenticias, especialmente en adultos mayores, la gran mayoría de ellas desconoce de esta ley y además no goza de estas pensiones alimenticias. Es por eso nuestra investigación se centra más en esta población de personas adultas mayores que no puede o no ha ejercido legalmente de estas pensiones alimenticias. Diseño metodológico es el plan o estrategia de cómo se llevará a cabo el proceso de investigación, incluyendo los métodos, las técnicas y los procedimientos para recolectar y analizar y presentar los datos. La investigación es un tipo de diseño específico que se refiere a lo común de la planificación e investigación y preguntas específicas. Los tipos de investigación se hacen en el objetivo del principal diseño de las distintas que determinan su análisis. Ejemplo de los tipos de investigación. Investigación explicativa. Investigación explicativa explica generalmente para identificar los problemas que desarrollan en la hipótesis. Investigación descriptiva describen el análisis del problema. Ahora, diseño de estudio. Los diseños de estudio son el experimental, investiga los diferentes enfoques, la observacional, en la metodología investiga la observación de los hechos, de las personas si son vulnerables o no vulnerables.
el diseño de encuesta. Se basa en la investigación haciendo una encuesta, pregunta a las personas. El diseño de casos, la investigación de fondo en un caso específico. El estudio longitudinal se basa en la longitud a lo largo del tiempo. El estudio analítico analiza en la metodología los problemas hasta llegar a un fondo específico. El estudio descriptivo describe los grados, los hechos correlacionados. Ahora, con el siguiente punto, vamos al área de estudio. En la metodología de investigación se basa en el área de estudio que se refiere a los conocimientos adquiridos. En el caso de mi grupo que nos tocó sobre las personas de la pensión alimenticia de adultos mayores en el área de Changuinola, a lo que se define a la investigación, si los factores de progreso influyen o el desarrollo humano de la población. El área del estudio de la metodología de investigación define el ámbito de la investigación. En el análisis de la investigación, el análisis principal es el estudio de nuestra unidad de observación y el análisis que van a deducir a qué tipo de personas se le va a estudiar o en el grado de vulnerabilidad y de riesgo social. Elaboración. Unidad de análisis es la principal fuente que quiere la información, de sacar las conclusiones, a qué lleva esa persona, si es viable o no su ámbito de aplicación, en el grado de pobreza o factores sociales, político, económico y social. La unidad de observancia es el elemento que describe escoger los datos de análisis de unidad y un grupo objeto de acción de estudio. Y la realización de ambas. La realización de ambas se refiere entre el análisis y la interpretación. La unidad de observación de su comportamiento, de la información. Ejemplo, que una persona, la calidad de vida, el análisis de la observación, o qué lo lleva a ese ámbito de pobreza o un factor de riesgo. El criterio ahora como cuarto punto, el criterio de inclusión y exclusión. Es un método de cómo se define, cómo se puede incluir a las personas o cómo se excluye de ciertos programas o beneficios